vivimos rodeados de ruido, pensamientos que van y vienen, emociones que se levantan sin avisar, deseos que parecen gritar más fuerte que la razón. Y en medio de todo ese ruido hay una pregunta que muchos cargan en silencio. ¿Esto que siento es Dios hablándome o es solo mi mente jugando conmigo? Porque todos, en algún momento, hemos dudado de nuestras propias señales internas. Ese impulso que no sabes si es fe o ansiedad. Esa inquietud que no sabes si es advertencia o miedo. Esa paz que no sabes si es Dios o autosugestión. ¿Y si Dios te ha hablado más veces de las que crees, pero no has sabido reconocer su voz? ¿Y si su guía no es un susurro extraño ni una sensación mística, sino algo mucho más profundo, más suave, más real? Hoy, en Respuestas de Fe, vamos a descubrir juntos cómo distinguir la voz de Dios de tus propios pensamientos y cómo reconocer su dirección con una claridad que puede transformar tu vida. Todos escuchamos una voz dentro de nosotros. Una voz que aparece cuando estamos en silencio, cuando estamos indecisos, cuando algo pesa más de lo normal, o cuando la vida nos empuja a elegir un camino. A veces, esa voz nos consuela, a veces nos inquieta, a veces parece empujarnos hacia algo nuevo y otras veces nos pide detenernos. Pero ahí está la gran pregunta. ¿Esa voz viene de Dios o viene de mí? Porque dentro del ser humano conviven muchas voces. La voz del deseo, la voz del miedo, la voz de la culpa, la voz de la costumbre, la voz de la lógica y la voz de las heridas que aún no hemos sanado. Y entre todas ellas hay una voz distinta, una voz que no grita, no empuja, no confunde, una voz que ilumina. La voz de Dios suele sentirse como un susurro que trae claridad, como una paz que no te inventaste, como una dirección que no viene de la ansiedad ni del impulso, sino de un lugar más profundo. Pero para reconocerla, primero tenemos que aprender a distinguir el ruido interno de la guía verdadera. Y aquí empieza el viaje, no hacia afuera, sino hacia adentro, a ese lugar donde Dios habla, pero solo se le escucha cuando dejamos de pelear con todas las otras voces que no son Él. Antes de aprender a reconocer la voz de Dios, tenemos que entender algo fundamental. No todo lo que suena dentro de nosotros viene del espíritu. La mente humana es como una casa llena de ecos. Pensamientos que nacen del cansancio, ideas que vienen del pasado, emociones que se activan sin permiso y memorias que siguen hablando aunque ya no tengan sentido hoy. A veces lo que escuchamos en la mente no es una señal espiritual, es simplemente nuestro sistema emocional reaccionando. El miedo habla fuerte, la ansiedad habla rápido, la culpa habla duro, la inseguridad habla constantemente. Y todas estas voces pueden disfrazarse de intuición, cuando en realidad solo son heridas pidiendo atención. Por eso muchas veces creemos que Dios nos está diciendo algo, cuando en realidad estamos escuchando nuestra propia historia interior. La voz de la mente suele ser ruidosa, repetitiva, insistente. La voz del corazón herido suele ser dramática, urgente, temerosa. La voz de la emoción cambia cada hora, pero la voz de Dios es distinta. No compite, no presiona, no manipula, no exige. Para reconocerla, primero tenemos que saber cómo suena el ruido interno para no confundirlo con lo que nunca vino de Dios. Este es el primer paso del discernimiento, diferenciar lo que nace del alma inquieta de lo que nace del espíritu. Para reconocer la voz de Dios,
Primero necesitamos entender algo esencial. Dios sí habla, pero no siempre como esperamos. En la Biblia, Dios rara vez habló con estruendo. La mayoría de las veces, su voz se manifestó de manera suave, sutil, tranquila, pero profundamente clara. No fue el viento fuerte, no fue el terremoto, no fue el fuego, fue esa voz suave y delicada que no busca impresionar, sino guiar. Así actúa Dios. No te empuja, te conduce. No te confunde, te aclara. No grita, susurra donde sabe que tu alma puede escuchar. Dios habla a través de paz interna, esa paz que no se puede fabricar, a través de convicciones profundas que no nacen del ego, a través de una dirección suave que no presiona, pero tampoco desaparece, a través de una incomodidad santa que te invita a soltar lo que no te corresponde, y a veces a través de una claridad repentina que se siente como luz entrando en un cuarto oscuro. La voz de Dios no es emocional, ni impulsiva, ni cambiante. Es consistente, firme, amorosa y llena de verdad. La Biblia nos muestra un patrón. Dios habla de forma coherente, nunca contradictoria, siempre alineada con su carácter y su palabra. Y cuando habla, su voz trae fruto, paz, humildad, claridad, propósito. La clave no es que Dios hable fuerte. La clave es que cuando Él habla, tu interior cambia. Uno de los desafíos más grandes del discernimiento es este. No todo lo que parece bueno viene de Dios, y no todo lo que se siente correcto es dirección del Espíritu. El deseo humano es fuerte, y cuando deseamos algo con intensidad, la mente puede generar una falsa sensación de paz, una falsa confirmación, una idea que parece divina, pero en realidad solo está naciendo del anhelo. A veces lo que llamamos Dios me habló es simplemente el corazón diciendo, quiero que esto sea cierto. El deseo puede disfrazarse de voz espiritual, puede sonar convincente, puede sentirse urgente, incluso parecer iluminado, pero sigue siendo deseo. La voz de Dios nunca nace de la ansiedad, nunca nace de la presión, nunca nace de la obsesión por un resultado. La voz de Dios trae paz, aunque diga algo que no quieres escuchar. El deseo te empuja, Dios te guía. El deseo te acelera, Dios te calma. El deseo te convence, Dios te ilumina. Cuando algo viene solo del deseo, verás impulsividad, prisa, emociones intensas, miedo a perder la oportunidad o la necesidad de que todo pase rápido. Cuando algo viene de Dios, verás constancia, claridad, paz sin ruido y una dirección que permanece, aunque tus emociones cambien. Distinguir entre deseo y voz divina no es siempre fácil, pero es uno de los pasos más importantes para reconocer cuándo habla Dios y cuándo solo está hablando tu corazón. Si el deseo puede confundirnos, el miedo lo hace todavía más. El miedo es una de las voces internas más fuertes, más ruidosas y más persuasivas. Y a diferencia de Dios, el miedo nunca busca guiarte, busca detenerte. El miedo siempre habla en tono de amenaza. Te dice, si haces esto, te irá mal. Si avanzas, vas a perder. Si obedeces, te va a doler. El miedo imagina escenarios trágicos, te paraliza antes de dar el paso, te hace ver peligros donde no los hay y te convence de que no vas a poder. El miedo no respeta tu propósito, lo sabotea. No respeta tu fe, la erosiona. No respeta tus promesas, las rodea de dudas. Y aquí está la diferencia esencial. La voz del miedo siempre te encierra. La voz de Dios siempre te libera. El miedo presiona,
Dios invita. El miedo grita, Dios susurra. El miedo agita, Dios trae paz. Cuando algo viene del miedo, tu cuerpo lo siente. Tensión, nervios, confusión, bloqueo, urgencia por tomar una decisión rápida solo para dejar de sentir ansiedad. Cuando algo viene de Dios, tu alma lo reconoce. Paz, claridad, equilibrio, confianza y una dirección firme que no se mueve con tus emociones. Dios no habla desde el miedo, porque en el miedo no hay verdad y tampoco hay amor. La voz de Dios jamás te paraliza, la voz de Dios te mueve. Si el miedo te paraliza, la culpa te encadena. La culpa es una de las voces más destructivas que pueden hablar dentro de nosotros, porque no solo señala lo que hiciste, sino que ataca lo que eres. La culpa tóxica no corrige, acusa, no te enseña, te hunde, no te impulsa, te hace sentir indigno, impuro, insuficiente. La voz de la culpa es repetitiva, hiriente y pesada. Siempre vuelve a lo mismo, siempre recuerda lo peor, siempre insiste en que no mereces avanzar. Pero la voz de Dios no suena así. Dios no destruye el corazón para transformarlo. Dios no humilla para enseñar. Dios no acusa para corregir. La voz de Dios no dice, no vales. Dice, ven a mí. La culpa te rompe. La convicción del Espíritu te restaura. La culpa te aplasta. La convicción te levanta. La culpa te aleja de Dios. La convicción te acerca a Dios. La voz de Dios puede corregirte, pero nunca con vergüenza, nunca con humillación, nunca con esa sensación de que eres irrecuperable. Cuando Dios habla, su corrección es firme, clara, amorosa y llena de esperanza. La culpa grita desde el pasado. Dios habla hacia el futuro. Si una voz te hace sentir que no puedes volver a levantarte, esa no es la voz de Dios, porque Dios no solo habla para confrontarte, habla para sanarte. Hay muchas formas de confundirse, muchas voces internas que se parecen, muchos pensamientos que imitan espiritualidad. Pero hay 3 señales que nunca fallan y que cuando están presentes pueden darte la certeza de que lo que escuchas no viene de tu mente, sino de Dios. 1. La voz de Dios trae paz, incluso cuando incomoda. La paz de Dios no siempre significa comodidad. A veces lo que Dios te pide te saca de tu zona segura, te mueve, te confronta, pero aún así hay una paz por dentro que no se puede fabricar ni apagar. No es una emoción momentánea, es una estabilidad interna que se mantiene firme incluso cuando tus emociones suben y bajan. La paz de Dios no depende del escenario, depende de su presencia. 2. La voz de Dios nunca se contradice con su palabra. Dios no cambia su mensaje, no habla una cosa hoy y otra mañana, no inspira algo que va en contra de lo que ya dijo. Si una voz interna te dirige a actuar contra el amor, contra la verdad, contra la humildad, contra lo que Jesús enseñó, esa voz no es Dios. La voz de Dios siempre coincide con su carácter, con su verdad y con su palabra. Su dirección nunca contradice su naturaleza. 3. La voz de Dios produce fruto espiritual. Cuando Dios habla, algo en tu interior florece. Claridad, paz, humildad, amor, orden, propósito. Incluso si el mensaje te confronta, no te destruye, no te aplasta, no te hunde, te transforma. El fruto es la señal,
Si lo que escuchas produce confusión, miedo o caos, no viene de Dios. Si produce luz, paz y dirección, entonces tu espíritu está escuchando al Espíritu. Estas tres características son la brújula espiritual que te ayuda a distinguir la voz divina del ruido interno. Reconocer la voz de Dios no es solo cuestión de escuchar, es cuestión de sentir. Porque cuando Dios guía, no solo habla a la mente, habla al corazón. Y el corazón, cuando es tocado por Dios, lo sabe, lo reconoce, lo percibe de una manera que las palabras no pueden explicar del todo. La presencia de Dios en el corazón se siente como un orden silencioso, como si todo dentro de ti se acomodara poco a poco en su lugar correcto. Se siente como una luz suave, que no te obliga a ver, pero te permite entender. Una claridad que no presiona, pero ilumina lo necesario. La voz de Dios no se siente pesada, no te hunde, no te confunde, no te empuja desde el miedo. Cuando viene de Él, el corazón descansa, la mente se calma, el alma respira. Se siente como paz, pero no una paz superficial, sino esa paz profunda que no depende de si las cosas van bien o mal. Una paz que sostiene, que estabiliza, que abraza sin ruido. Y también se siente como una luz interna que ordena lo que tú no sabías ordenar, que aclara lo que estaba revuelto, que pone silencio donde antes había tormenta. Así se siente Dios en el corazón, como una presencia que no invade, pero transforma, como un silencio que no asusta, pero sana, como una paz que no podemos fabricar, pero sí reconocer cuando finalmente la dejamos entrar. Escuchar la voz de Dios no es un talento reservado a unos pocos, es un camino. Y como todo camino, se aprende paso a paso. Dios no es complicado. Somos nosotros los que vivimos con demasiada prisa, demasiado ruido, demasiadas distracciones internas para reconocer su dirección. Pero cuando ordenamos el interior, la voz de Dios se vuelve más clara de lo que imaginábamos. Aquí tienes un camino práctico, real y profundamente espiritual para aprender a escuchar a Dios en lo cotidiano. 1. Silencia tu mente. La mayoría de las veces, Dios no está en silencio. Es tu mente la que está demasiado ruidosa. Antes de pedir claridad, pide quietud. Respira profundo. Detente. Crea un momento, aunque sea breve, en el que puedas escuchar sin pelear contigo mismo. 2. Llévalo a oración. No hay discernimiento verdadero sin oración sincera. Habla con Dios. Dile lo que sientes, lo que temes, lo que deseas. La oración no solo busca respuestas, te alinea con el corazón de aquel que las tiene. 3. Probar el pensamiento con la palabra. La voz de Dios nunca contradice su palabra, nunca impulsa al orgullo, a la mentira, a la venganza o al desorden. Si tu voz interna no coincide con el carácter de Cristo, no viene de Dios. 4. Pedir confirmación. Dios no teme confirmar lo que proviene de Él. Lo puede hacer a través de paz, a través de personas, a través de circunstancias o a través de una convicción que permanece aunque tus emociones cambien. 5. Buscar dirección en la paz, no en el impulso. La voz de Dios no acelera, orienta, no presiona, sostiene, no confunde, ordena. Si la decisión trae ruido, probablemente no es de Dios. Si la decisión trae paz, aunque no sea fácil, estás escuchando bien. 6. Darle tiempo al tiempo.
El tiempo es un maestro espiritual. Lo que viene solo de la emoción se desvanece. Lo que viene de Dios permanece. Cuando dudes, espera. No por miedo, sino por sabiduría. La voz de Dios se sostiene sola cuando es auténtica. Escuchar a Dios no es una habilidad mística, es una relación, y como toda relación profunda, se cultiva en silencio, con sinceridad, con humildad y con un corazón que realmente quiere obedecer. A lo largo de la vida, todos escuchamos muchas voces. La voz del miedo, la voz del deseo, la voz de la duda, la voz de la ansiedad, la voz de las heridas que aún no han sanado. Pero entre todas esas voces, hay una que no se parece a ninguna otra. Una voz que no grita, que no exige, que no presiona. Una voz que ilumina. La voz de Dios no compite con el ruido, lo ordena. No te aplasta, te sostiene. No te confunde, te da claridad. No te lleva a la prisa, te lleva a la paz. A veces, su voz es un susurro tan suave que solo se escucha cuando decides detenerte. A veces es una convicción profunda que no sabes explicar, pero sabes que es real. Y otras veces es simplemente paz. Esa paz que llega sin lógica y se queda sin esfuerzo. Dios no te guía para asustarte, te guía para levantarte. No te habla para castigarte, te habla para transformarte. No te muestra el camino para que vivas en temor, sino para que vivas en propósito. Porque cuando finalmente aprendes a distinguir su voz de todas las voces internas, tu vida cambia, tu corazón cambia, tu caminar cambia. Empiezas a moverte con dirección, con propósito, con confianza, con una paz que no viene del mundo, sino del Espíritu. La voz de Dios siempre te guía hacia quién estás llamado a ser. Y cuando aprendes a escucharla, ya no vuelves a caminar en la oscuridad. Caminas con luz, con identidad, con propósito. Con Él.